voy a habilitar el chat. Cualquier cosa también pueden, si no quieren hablar, pueden dirigirse a través del chat. Vamos a empezar. No sé si alguien recuerda dónde habíamos quedado en el avance. Terminamos la teoría de la producción a corto plazo, entramos a la producción a largo plazo. Sí, estamos en largo plazo, licenciado. Gracias, compañero. Entonces agarramos la producción a largo plazo para empezar la clase de hoy. Déjeme buscar un ratingo el material. Muy bien. Muy bien, voy a empezar haciendo una síntesis para que vean la diferencia entre la producción a corto y largo plazo. Voy a empezar recordándoles un poco la teoría de la producción a corto plazo, sus características. El análisis de la teoría de la producción o para producir en el corto plazo, nosotros manejamos un supuesto que la producción era una función que dependía básicamente de dos variables, de la variable trabajo constante variable y del capital constante. Tanto así que el capital no se toma en cuenta como dato porque se supone que es una variable constante. Entonces la producción se podría representar en un plano cartesiano eh, en el que se puede analizar desde un punto de vista de un modelo económico cómo debe producir el empresario en el corto plazo, en un plano cartesiano donde la variable trabajo es el que se modifica y a través de ello tenemos un nivel de producción determinado, PT. Entonces, cuando se modela gráficamente un proceso de producción a corto plazo, hay tres variables que se toman en cuenta: la producción total, que es una; la otra es la productividad media del trabajo, que significa el nivel de eficiencia del promedio de la producción en una empresa; y el producto marginal, que indica la productividad de cada unidad adicional que contrata una empresa, en este caso el trabajo. El producto medio lo definimos como la producción total dividido entre la cantidad de trabajo que se utiliza, es decir, nos sale una media general. En cambio, el producto marginal me mide el aporte de cada nuevo trabajador, por eso se escribe con cambio de la producción total, ¿no? Es decir, cuánto aporta cada nuevo trabajador al proceso de producción. Entonces, estos dos indicadores se constituyen en los elementos clave para determinar la cantidad básicamente de trabajo, como esta es la variable más importante que debe utilizar como máximo y como mínimo una empresa. Y eso lo hemos determinado a través del producto marginal y del producto medio. El producto marginal coincide con el nivel más alto de la producción total, el producto marginal, y el producto medio tiene un comportamiento también creciente cuando el producto marginal está aumentando, llega a un máximo y luego empieza a disminuir. Esa es la característica del producto medio. A partir de esto se podían establecer el modelo
de representación gráfica que permite a la empresa asignar correctamente los procesos de producción en el corto plazo. Y eso está relacionadas con las etapas de la producción. La primera etapa que va desde el origen hasta donde el producto medio y marginal se intersectan, es decir, es toda esta distancia. Luego el producto, o la etapa de la producción 2, que es esta distancia de acá, toda esta franja de aquí. Y la etapa 3 de la producción, que vendría a ser el saldo del gráfico, es decir, este espacio de acá. En consecuencia, para poder producir de una manera eficiente, porque se trata de eso, cómo yo utilizo los factores de producción de una manera eficiente. La utilización de los factores de producción de manera eficiente implica menores costos. Entonces, a través de esto yo puedo determinar el L mínimo, la cantidad mínima de trabajo que se debe contratar en un proceso de producción, y aquí el L máximo. Es decir, la etapa de la producción 2, que es la parte central, la zona de eficiencia económica, es donde se elige para determinar la cantidad máxima y la cantidad mínima de trabajo que permite a una empresa minimizar costos y maximizar a su vez la producción, porque se supone que aquí se está maximizando la producción total. Y maximizar la producción total significa llegar a utilizar todo el tamaño de la planta de una empresa. También nosotros habíamos visto de que a través del análisis de los rendimientos de escala teníamos dos tipos de rendimiento en este proceso. El rendimiento creciente y acá los rendimientos decrecientes, que también se podían contrastar con el concepto de elasticidad de la producción de corto plazo, elasticidad de la producción de corto plazo, que voy a representar con EPT, elasticidad de la producción de corto plazo, que me mide el producto marginal dividido entre el producto medio. Entonces, la elasticidad de la producción, que mide el grado de sensibilidad de la cantidad producida como resultado del cambio en un factor variable. Si yo lo llevo esto a un plano de, como habíamos definido la elasticidad de la producción total, me va a medir el cambio de la producción total PT dividido entre la producción total PT. Todo esto dividido entre el cambio estamos hablando de el cambio de la producción total como resultado del cambio en la cantidad de trabajo que se va a utilizar, delta L sobre L. Si nosotros multiplicamos los extremos con medios, vamos a obtener el cambio de la producción total multiplicado por L dividido entre delta L por PT, por producción total. Entonces vamos a tener acá el delta L multiplicado por producción total, PT. Si ustedes recuerdan esto, fíjense esto de acá. Esto es lo mismo, por eso cuando quiero calcular la elasticidad de la producción a corto plazo, puedo dividir el producto marginal entre el producto medio. Y esto es la inversa del producto medio, PT, L, trabajo sobre producción total. El producto medio es la producción total entre L. Entonces, esto es la inversa del producto medio.
por eso va al denominador. Esta viene a ser la inversa del producto medio y por eso va al denominador. Por lo tanto, la elasticidad de la producción en el corto plazo se puede medir a través básicamente de el cociente entre el producto marginal y el producto medio. Y eso me indica básicamente el grado de elasticidad en estas etapas de la producción 1, la etapa 2 y la etapa de la producción 3, tomando en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si la elasticidad de la producción, elasticidad de la producción total es mayor a 1, la elasticidad de la producción es igual a 1, o finalmente si la elasticidad de la producción total es menor a 1. En el primer caso, nosotros tendríamos rendimientos crecientes, estaríamos en esta etapa de aquí, en esta parte de acá, rendimientos crecientes. Elasticidad de la producción igual a unos rendimientos constantes que vendrían a ser acá en esta parte. Los rendimientos se hacen constantes porque es una línea horizontal. Y la elasticidad de la producción menor a 1 que estaría en este segmento donde la producción crece a un ritmo decreciente. Bien, eso simplemente para recordar lo que habíamos visto en la teoría de la producción a corto plazo y la relación que tiene con la elasticidad. Ahora sí entramos en la producción a largo plazo. Bueno, dice, si una empresa quisiera continuar aumentando permanentemente la producción de un bien o servicio, tendría que hacerlo incrementando los factores de producción tanto del trabajo como del capital. Es decir, la producción en el largo plazo lo vamos a representar con una Q, ya no con una PT, que al final viene a ser lo mismo, pero para diferenciar las dos etapas. La etapa de corto plazo y de largo plazo. Este proceso de producción tiene dos variables también, donde se tiene el trabajo y el capital. Los dos son variables. Significa que el empresario, si quiere producir más, puede contratar más trabajo, puede construir nueva infraestructura, comprar más equipo, etc. Entonces cambia, el análisis cambia y para ello se utilizan dos herramientas fundamentalmente. Voy a adelantarme para mostrarles las dos herramientas. La primera que se llama isocuanta, que es semejante a la curva de indiferencia, y el isocosto, que es semejante, en este caso, a la recta de presupuesto. La primera, la isocuanta, es, como les decía, idéntica a la curva de indiferencia, es más, tiene las mismas características. Se representa en un plano cartesiano donde el eje de las abscisas está representado por L y el eje de las ordenadas está representada por K. Una isocuanta es una curva idéntica a la curva de indiferencia que muestra diferentes métodos de producción o diferentes combinaciones del factor trabajo y capital para producir. Por ejemplo, si una empresa quiere producir 100 computadoras, producir 100 computadoras puede hacer de dos formas, a través de un método A o a través de un método B. Cualquiera de ellas, A y B, me lleva a producir 100 computadoras por mes. Por ejemplo, por decir, ¿qué diferencia hay entre A y B? La diferencia entre A y B es de que A utiliza más tecnología y poco trabajo. B utiliza menos tecnología y utiliza más trabajo. Pero ambas me van a permitir producir 100 computadoras por mes. En realidad, el empresario lo que tiene en el largo plazo son factores variables. Implica que si no quiere producir 100, puede producir 200. Un nivel más alejado del origen. En este caso Q2, que va a representar un nivel de producción de 200 computadoras por mes. Producir 200 computadoras por mes implica otra combinación de factores de producción diferentes a Q1. Q1 tiene una determinada combinación.
En consecuencia, yo puedo tener diferentes posibilidades de producción en largo plazo porque yo puedo modificar mis factores de producción. Puedo tener inclusive un nivel de producción Q3, que en este caso podría ser igual a 300 computadoras por mes. Un nivel de producción Q3. Entonces, ¿cuál va a elegir el empresario? Va a depender fundamentalmente de su isocosto. Esta función es esta de aquí. Esta isocuanta es esta. Pero llegar a Q1, a Q2 o Q3 va a depender de su isocosto, el costo total que estaría representado por la suma del precio y la cantidad de cada uno de estos factores, es decir, el precio del trabajo multiplicado por la cantidad de trabajo que utilice, más el precio del capital por la cantidad de capital que se utilice. Entonces, esta línea recta, que viene a ser equivalente a la recta presupuesto, viene a ser una línea recta como esta, que representa el, el isocosto de una empresa y que me está delimitando pues la cantidad de capital y de trabajo que una empresa va a adquirir o va a contratar para determinado y para producir determinada cantidad de un bien o de servicio. Por ejemplo, en este caso, estos puntos de corte que también se obtienen dividiendo el costo total entre el precio del factor capital y este punto de corte en el eje del trabajo, que sería el costo total dividido entre el precio del trabajo. Precio del trabajo. Entonces, estas son las dos herramientas clave para generar los procesos de producción a largo plazo, tomando en cuenta una función de producción en la que se puede modificar cualquier factor, siempre y cuando obviamente el mercado dé señales de que se requiere más bienes o servicios de un determinado tipo de empresa. Entonces, si fuera ese el caso, el empresario, si hay mucha demanda de un bien, contrata más capital y trabajo para generar estos procesos de producción. Por eso es flexible la producción en el largo plazo. Muy bien, con esa pequeña introducción, vamos a estudiar en detalle cada una de estas dos herramientas que se llama isocuanta e isocosto. Ingeniero, disculpe, su Ingeniero, micrófono está está en muteado, silencio. ingeniero. Su micrófono. Gracias, compañeros, por hacerme notar. Gracias. Bien, es que hubo un corte y es la razón por la cual se, se desactivó el micrófono. Muy bien, entonces la producción a largo plazo, como les decía, tiene una herramienta fundamental, la más importante, que es la, la función de isocuanta. Y eso es lo que vamos a ver inicialmente. Pero antes de ello, podemos decir de que el largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente grande, importante o significativo, ¿no? Para que las empresas puedan modificar, puedan cambiar, puedan reestructurar tanto su infraestructura, sus equipos, el personal, etcétera. Es decir, pueden cambiar las cantidades de los diferentes factores de producción utilizados en su proceso de producción. Sí, solo si el mercado les dice produzca más computadoras, produzca más software, etcétera. Analíticamente, una función de producción con dos variables se expresa de la siguiente forma. No está en una función algebraicamente de dos variables, es donde cada una de ellas tiene esta nomenclatura: Q, producto o producción; L, factor variable de trabajo; y K, el factor capital.
Una función de producción a largo plazo muestra una relación entre las diferentes combinaciones de los factores trabajo, capital y la cantidad máxima. Es decir, es una función que tiene tres variables y que se puede representar de una manera muy particular de la siguiente manera. Voy a tratar de representar una producción a largo plazo utilizando tres ejes. Un vertical que se llama producción. Acá voy a representar el trabajo y aquí el capital. ¿Cómo se representa desde el punto de vista geométrico un proceso de producción a largo plazo con tres variables? Viene a ser más o menos una forma de un cono. Va a tener esta forma. Donde los niveles de producción, por ejemplo, Q1, Q2, etcétera, solamente para hacer referencia, estarían representados por figuras de este tipo. Como no se ve esta parte, voy a utilizar líneas punteadas. En un nivel de producción Q3 estaría representada por una curva de este tipo. En consecuencia, si proyectamos hacia abajo, en este espacio, vamos a tener figuras de este tipo que son las famosas isocuantas. Y que si lo volcamos hacia arriba, precisamente se van a quedar en este formato. Si volcamos esta acá y colocamos aquí, y esta L se queda acá nomás. Entonces las isocuantas, obviamente yo tengo que ver, para que se vea el cono, yo tengo que estar más o menos ubicado arriba y ver de que efectivamente estos son curvas de indiferencia o isocuantas. Entonces, de esa manera se puede representar una figura de tres dimensiones en un plano cartesiano de 2, donde están precisamente las tres variables acá representadas, 1, 2, ¿no? Y donde el trabajo, el capital son variables, así como los niveles de producción. Eso, por ejemplo, implica un mapa de isocuantas que cuanto más alejado esté del origen, representa un mayor nivel de producción, y los que estén cerca del origen representan un nivel de producción menor. Esas son las características o las formas geométricas de la producción, en este caso, a largo plazo. Muy bien, hecha la explicación, no hay necesidad de esto, solamente es porque tienen dos variables que se pueden modificar en el largo plazo, es precisamente por la figura geométrica que acabamos de presentar. Seguimos. La interpretación de una función de producción a largo plazo, déjenme habilitar el puntero, es un gráfico tridimensional como el que hemos mostrado, debido a que esta función posee tres variables: cantidad producida, trabajo y capital, del cual se pueden realizar simplificaciones por medio de las curvas de niveles de producción. Cada nivel de producción representa una curva de isocuanta, ¿no? Y que sirven para representar los niveles de producción, ¿no? En dos dimensiones, utilizando trabajo y utilizando capital a través de las denominadas curvas de isocuanta. Entonces, la primera herramienta que se utiliza en el largo plazo es la isocuanta, que para otros tiene más o menos esa figura, particularmente las curvas de cónicas de tipo Cobb-Douglas. Van a ver más adelante qué es Cobb-Douglas. Son dos autores que han estudiado esta parte de la teoría de la producción a largo plazo. Cobb es un matemático y Douglas es un estadístico, y los dos se pusieron a investigar estas formas de funciones de producción homogéneas de grado R, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es una isocuanta? Ahí tienen la definición. Una isocuanta viene del prefijo iso, que es lo mismo, representa los mismos niveles
de producción para cualquier combinación de factor de producción. O dicho de otra manera, muestra todas las combinaciones posibles de los factores de producción, trabajo y capital técnicamente eficientes para generar un mismo nivel de producción. Analíticamente, o la curva de isocuanta se expresa a través de la siguiente función. Cantidad inicial es igual a la función que depende del trabajo y del capital. Bueno, la cantidad o el nivel de producción, en este caso Q, de una isocuanta se miden básicamente por la distancia del origen hacia la isocuanta, como se muestra en los siguientes gráficos. Ahí tienen una isocuanta. La primera en el gráfico A muestra una isocuanta que representa un ejemplo de un nivel de producción de 10, que podrían ser 10 camisas, 10 software, 10 computadoras, etcétera. Y para ello se utiliza cualquiera de estas combinaciones, son indiferentes, A, B o C. La característica principal de cada una de estas combinaciones o métodos de producción es: la primera tiene más capital y poco trabajo, la segunda tiene un promedio de la misma proporción de capital y trabajo, y la tercera fundamentalmente está relacionada a un nivel de producción combinando K3 de capital y L3 de trabajo. Cualquiera de estas ABC me permite producir 10 unidades. Cuando escribimos en un plano cartesiano diferentes posibilidades de producción, estamos representando un mapa de isocuantas, que en realidad, en el largo plazo, como no hay un impedimento para aumentar la producción, puedo elegir cualquiera de estas. La restricción básicamente es el presupuesto que tenga la empresa para poder producir un nivel determinado de productos, computadoras, impresoras, software, etc. Sí, en todo caso, este mapa de isocuantas me está mostrando de que la más alejada del origen representa 30, la intermedia 20 y la básica 10. Eso implica que el empresario puede ubicarse en cualquiera de estas isocuantas, tomando en cuenta que los factores de producción los puede modificar, comprar más, vender y comprar nuevamente, etc. Bueno, en el gráfico se muestra una isocuanta donde los puntos A, B, C representan diferentes combinaciones del factor trabajo y capital y capaces de generar un mismo nivel de producción constante, como por ejemplo 10. Se pueden producir 10 computadoras por hora con el método A, con el método B, con el método C. Bien, un elemento importante en la teoría de la producción a largo plazo es el concepto de relación marginal de sustitución, que vamos a ver más después. La relación marginal de sustitución viene a ser la relación marginal abreviado de sustitución técnica. Es lo mismo del concepto que hemos manejado nosotros, tasa marginal de sustitución técnica de LK. Es el concepto dependiente de la isocuanta que me muestra las relaciones de intercambio de un bien respecto a otro. Por ejemplo, si quisiera calcular la pendiente o la relación de intercambio entre el punto A y entre el punto B, voy a considerar, un minutito, voy a habilitar mi marcador. Por ejemplo, si yo quiero calcular la pendiente entre A y B o la relación de intercambio, voy a graficar que el consumidor, para moverse de A a B, tiene que renunciar a esta cantidad de capital para aumentar este nivel de trabajo. O sea, la tasa marginal de sustitución está representada por cambios en Y para pasar del punto A al punto B. Está representada básicamente por el arco que estamos mostrando ahí, por este arco de acá.
y que se calcula precisamente utilizando el concepto de tasa marginal de sustitución, que es igual al cambio del capital respecto al cambio en el trabajo. Bueno, generalmente cuando calculamos la tasa marginal de sustitución, las curvas de indiferencia, por la característica que tienen, son decrecientes. Es decir, su pendiente es decreciente a medida que se mueve de abajo hacia arriba y es creciente si baja, o perdón, si sube de abajo hacia arriba. Dicho de otra manera, un minutito. Hola, amigo. Philly, estoy en clase, te hablo después, amiguito. A ver, decíamos de que la tasa marginal de sustitución es una herramienta importante para analizar el comportamiento del productor en el largo plazo y que se obtiene algebraicamente a través del cambio de K dividido entre el cambio de L. Esta tasa marginal de sustitución también tiene otras interpretaciones, como por ejemplo me muestra la cantidad del factor capital que el empresario está dispuesto a renunciar para aumentar esta cantidad de trabajo y mantenerse en el mismo nivel de producción. La tasa marginal de sustitución finalmente no es más que la pendiente de una isocuanta y que su uso es muy importante para determinar los niveles de producción óptimo, ya sea en la isocuanta 1, 2 o 3. Bueno, a un conjunto de dos o más curvas de isocuantas se los denomina mapa de isocuantas, y precisamente esto que me está mostrando en la parte B, un mapa de isocuantas. En esas isocuantas, una herramienta también importante es la tasa marginal de sustitución, que mide el número de unidades que debe dejar de utilizar de un factor de producción el empresario para incrementar el otro factor en una unidad y mantenerse en el mismo nivel de producción. La tasa marginal de sustitución en términos matemáticos se representa de esas dos formas, existiendo inclusive una tercera, es decir, tasa marginal de sustitución es igual a la cantidad del factor capital que un empresario renuncia para aumentar una cantidad determinada de trabajo. O también, si yo tengo una función de producción, cosa que todavía no estamos viendo, se podría obtener la tasa marginal de sustitución o pendiente de isocuanta derivando, ¿no?, la función en este caso respecto al trabajo. Es decir, va a ser igual a la derivada de K respecto a la derivada de el factor variable de trabajo. Al igual que en la teoría de la utilidad, la tasa marginal de sustitución está estrechamente relacionada con los productos marginales, tanto del trabajo como del producto marginal del capital, y por tanto analíticamente se puede definir como la tasa marginal de sustitución igual a menos producto marginal del trabajo y producto marginal del capital. Muy bien. Acá tienen una forma de demostrar que la tasa marginal de sustitución o pendiente de la isocuanta es decreciente. Fíjense que cuando voy a colocar acá diferentes puntos, un minutito. Este representaría un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. Entonces, cuando el empresario o la empresa se mueve definiendo diferentes métodos o tipos de producción, puede utilizar el método A, el método B, C o D. Cada uno de ellos le permite llegar a un mismo nivel de producción. Por ejemplo, podrían ser acá 2.500 microchips por mes. Esa vendría a ser la capacidad de producción de la empresa. Para ello puedo utilizar cualquiera de estos métodos. Y puedo medir qué pasa cuando el empresario combina o decide dejar el método A y utiliza el método B. Eso implica que tiene que renunciar a una cantidad determinada del factor capital, que en este caso va a ser el delta K, para poder aumentar una cantidad del factor trabajo. Entonces, de ahí viene el concepto de tasa marginal de sustitución, tasa marginal de sustitución técnica, porque es un proceso de producción y que me está midiendo
la cantidad del factor capital que un empresario está dispuesto a renunciar para utilizar un nuevo método de producción respecto básicamente al trabajo. Y solamente por la imagen, como se puede ver en el gráfico, y a medida que el empresario que se mueve de A hasta D, su triángulo rectángulo va a ir disminuyendo progresivamente. Esto es importante en la medida de que el empresario, por ejemplo, si tuviera una curva de indiferencia, a ver, como la siguiente, déjeme hacer una curva donde se pueda explicar mejor. Un plano cartesiano con el factor trabajo y capital, una isocuanta de este tipo. Por ejemplo, yo puedo producir en cualquiera de estos puntos A, les decía, en el punto B o en el punto C. Sin embargo, lo que se opta básicamente cuando se tiene este tipo de isocuantas, el nivel de producción A es este, el nivel de producción B es este. Pero si usted se fija, para producir C, yo puedo proyectar esto. Esta va a ser la cantidad de trabajo y de capital. Este capital me sirve para producir en B y en C. Si bien A, B, C son diferentes factores de producción, pero lo que hay que tomar en cuenta son las características que tienen las isocuantas, como habíamos comentado ya en las curvas de indiferencia, tienen 3 características. Son convexas al origen, tienen pendiente negativa y no se intersectan entre sí. Por ejemplo, aparentemente esta curva es convexa respecto al origen, pero si usted se fija, la pendiente a partir del punto C ya no es negativa, es positiva porque es un segmento creciente. ¿Qué quiero decir? Que esta parte de acá que se está viendo aquí, esta parte con negro, ya no tiene pendiente negativa, tiene una pendiente positiva. Es por eso que es ineficiente C, porque si ustedes se fijan, estoy proyectando esta acá y esta cantidad de L. Cuando podría utilizar el método B, utilizando la misma cantidad de capital, pero menor cantidad de trabajo. Aquí estoy utilizando para producir un mismo nivel de producción más trabajo que sea totalmente ineficiente. Y es por eso que la pendiente negativa es aquella que tiene una parte pronunciada de manera significativa del isocuanta. Y la parte creciente ya no vendría a ser una parte importante para tomar decisiones en un proceso de producción a largo plazo. Muy bien, esa parte vamos a seguir insistiendo porque es importante más adelante. Me queda un minuto, voy a reprogramar por favor el segundo tiempo y ingresan con el mismo link por favor. Bueno, ya volvemos jóvenes, continuamos. A ver, mientras descanso un poco de hablar, ojalá terminemos hoy el equilibrio del consumidor para que ya podamos hacer ejercicio desde el miércoles. El miércoles, el viernes, hasta el próximo lunes podríamos hacer ejercicio, hasta el próximo lunes vendría a ser 18, ya después podemos fijar el examen del segundo parcial. El examen, como siempre, es teórico práctico. Yo les pediría y les ruego, yo no me siento bien cuando veo mucho aplazado, pero a veces algo que no puedo yo controlar es una variable exógena. Al final, quien estudia es el estudiante, pues, ¿no? Y quisiera que se pongan las pilas para este segundo parcial, ¿no? Los ejercicios, como han visto en el primero, son accesibles, son fáciles de resolver. Y bueno, la parte teórica es importante también, al menos en estas teorías de la producción, teoría del consumidor,
los conceptos de utilidad marginal del producto medio, el producto, el producto medio y el producto marginal son claves para tomar decisiones en una empresa. Y bueno, lo bonito de esta teoría de la producción a largo plazo es que se trabaja con funciones homogéneas, ¿no? De grado 1. Ya van a ver cuando hagamos ejercicios, son muy interesantes, fundamentalmente aquellas funciones que se denominan Cobb-Douglas, donde hay formas interesantes que se utilizan los mismos métodos que hemos visto en la teoría del consumidor para resolver los ejercicios, que son el método de las derivadas parciales, de los productos marginales y finalmente el método del multiplicador de Lagrange. En la anterior teoría del consumidor hicimos una demostración de cómo sale, por ejemplo, una fórmula de las utilidades marginales, que en este caso se llaman productos marginales. Entonces, ese método al menos es muy útil porque resuelve funciones de producción a largo plazo complejas de grado N y donde se puede determinar también los rendimientos de escala constante, creciente, etc. Bien, volvemos entonces a terminar de analizar lo que estábamos compartiendo. Muy bien. Bien, estábamos aquí analizando cómo las isocuantas tienen una pendiente decreciente y a la vez negativa, son convexas al origen. Les describo, les hago recuerdo, hemos visto 4 características de las curvas de indiferencia, que es lo mismo esto de acá. Primero, que tienen pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Porque para moverme de un punto A a un punto B a un punto C, yo tengo que renunciar a una cantidad para aumentar la otra y mantenerme el mismo nivel de producción. Por eso tienen pendiente negativa, porque para moverme de arriba hacia abajo yo renuncio, disminuyo un bien para aumentar el otro bien. Segundo, son convexas del origen. Esto quiere decir de que a medida que yo me muevo de arriba hacia abajo, estas isocuantas se acercan a los ejes y es producto de que la tasa marginal de sustitución subpendiente cada vez va disminuyendo. Por eso se van acercando los ejes. Tercer característica, no se pueden intersectar. Las isocuantas no se pueden intersectar. Por ejemplo, no puede haber una isocuanta con un Q4 de este tipo, porque este punto de intersección corresponde a Q3 y Q4. Entonces, y debe pertenecer cada nivel de producción a una sola isocuanta. Cada método, cada combinación debe pertenecer a una sola isocuanta. En este caso, este punto que le voy a llamar el punto A pertenece a Q4 y a Q3 y eso no puede existir. Y finalmente, en este modelo, si bien acá solamente hay 3 isocuantas, pueden ser N, chicos, N isocuantas, porque normalmente este espacio es un conjunto de puntos por donde puede pasar una isocuanta. ¿Sí? Uniendo estos puntos yo puedo determinar isocuantas de este tipo que muestran diferentes combinaciones. A eso le llamamos mapa de isocuantas que muestran las diferentes opciones de combinación de capital y trabajo que puede utilizar un empresario para poder producir un nivel determinado de producción Q1, Q2, Q3 o Q4. Bien, en los procesos de producción a largo plazo, un elemento importante es de que cualquier proceso de producción, chicos, en estas isocuantas, se va a dar en una parte preferentemente curveada equivalente a la etapa de la producción 2.
Voy a utilizar otro color para hacer las líneas de contorno, que son líneas de este tipo. Las líneas de contorno me delimitan la parte de mayor pendiente de una isocuanta. Por ejemplo, esta línea de contorno se va a llamar inferior. Y esta podría ser la línea de contorno superior, línea de contorno superior. ¿Qué estoy haciendo con estas líneas de contorno? Me están delimitando la parte más con mayor curvatura de las isocuantas. Porque si yo tomo en cuenta esta parte, ya tiene una pendiente, por ejemplo, esta tiene una pendiente negativa, y en algunos casos estas pendientes pueden tener pendientes positivas, por ejemplo, de esta forma. Entonces las líneas de contorno me están determinando una zona, si ustedes quieren, equivalente a la etapa de la producción 2. Cuando teníamos la etapa de la producción 2, si ustedes se acuerdan, el producto marginal, el producto medio, y la etapa de la producción 2 era este espacio de acá, este. En la teoría de la producción representa todo este espacio de acá, donde el empresario va a elegir como área para tomar decisiones. Entonces, lo que hacen las líneas de contorno es delimitar, ¿no?, los lugares adecuados donde debe ubicarse el empresario para tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, va a estar en este punto, si le llamamos A, acá, a este punto, y a este B. Igualmente, en este punto va a ser C, en este punto va a ser D, en este otro punto va a ser E y F en este acá. Entonces, este es el segmento que debe utilizar preferentemente el empresario para buscar el nivel de maximización de la producción o el nivel de eficiencia para producir en el largo plazo. Para ello vamos a ver la región económica de la producción, que también se llama, que dice lo siguiente. La región económica de producción en el largo plazo es aquella que muestra la combinación eficiente en el uso de los factores de producción a largo plazo. Esta región se caracteriza por la delimitación a través de las líneas de contorno del segmento donde la pendiente de la isocuanta es negativa. Aquí, este es el segmento más curvado de pendiente negativa. Y ya no lo es este segmento, si ustedes se fijan acá, desde el punto A hacia la derecha, ya no es, tiene una pendiente positiva, está aumentando. O como en este caso también tiene una pendiente positiva. Por lo tanto, el segmento BA va a ser donde va a elegir el empresario preferentemente para minimizar costos y maximizar la producción. De la misma manera, en esta isocuanta 2, el segmento CD y en el nivel de producción Q1 entre E y F. Entonces, lo que hacen las líneas de contorno, les decía, podemos colocar nombres. Esta como línea de contorno superior y esta de acá, línea de contorno inferior. Estas líneas de contorno lo que están haciendo es delimitarme el área donde el empresario se va a ubicar para maximizar la producción y minimizar costos. Sigamos. Por lo tanto, déjenme ubicar mi puntero. Fuera de la región económica de producción existe una clara ineficiencia y la empresa estaría mejor usando menos de uno de los factores. Y para ello voy a mostrarles solamente un caso. Este nivel de producción Q2. Voy a suponer que mi K2 está acá.
Voy a proyectar esta línea de acá. Para ubicarme en el punto D, que es el K2. Para producir en el punto D, yo necesito esta cantidad de trabajo, que le voy a poner L2, y esta cantidad de capital. Pero si quiero producir en el punto E, voy a llamarle este punto E, a este punto de acá. Fíjense, voy a necesitar posiblemente la misma cantidad de proyecto capital, pero voy a necesitar más trabajo, L3. Para producir un nivel determinado de producción, yo tengo dos opciones. Utilizo D o utilizo E. ¿Cuál es la diferencia? De que E es un nivel de producción a menor costo. ¿Por qué a menor costo? Porque fíjense, está utilizando el mismo nivel de capital y menos trabajo, L2. No podría yo producir en E3. Podría, pero sería un proceso de producción más costoso porque estoy necesitando más, voy a utilizar más trabajo. A eso se refiere esta parte. Existe una clara ineficiencia y la empresa estaría mejor usando menos de uno de estos factores. En este caso, el trabajo. Sigamos. En el gráfico muestra un conjunto de isocuantas que tienen segmentos dependientes positivas que delimitan la región económica de la producción a largo plazo. Las líneas paralelas señalan los puntos en que las isocuantas cambian de pendiente. No, a ver, déjeme, bueno, no voy a poder pegar aquí, pero voy a hacer un minutito. Para que se entienda mejor esto, voy a copiar acá. Ahora sí. Ahora déjeme compartir. Un minutito. Que he hecho un pequeño ajuste. Listo, lo que he hecho es lo siguiente. He pegado este gráfico para que se entienda este texto. Dice, el gráfico muestra un conjunto de isocuantas. Se refiere a este gráfico que está acá pegado. Evidentemente que hay un conjunto de isocuantas que tienen segmentos de pendientes positivas que delimitan la región. Estas son las pendientes positivas, esta y estas de acá, las puntas de las delimitaciones. Las líneas paralelas señalan los puntos en que las isocuantas cambian de pendiente. Estas líneas de aquí, estas líneas paralelas de acá, que yo sé que se pueden proyectar. No. Por ejemplo, en este caso cambian de pendiente. Las líneas OR y OT, OR o la línea OT, que son las líneas de contorno inferior y la línea de contorno superior, marcan los límites de la región económica de la producción. Me está marcando estos límites de acá, que son donde se va a ubicar preferentemente el productor en largo plazo para poder maximizar la producción por un lado y minimizar costos. Y que es equivalente a la etapa de la producción 2 en el corto plazo, que como vimos ya anteriormente. Por ejemplo, entre A y B de la isocuanta Q3, acá está la Q3, entre A y B, se refiere a esto, se encuentra la etapa de la producción 2 para el factor trabajo y el factor capital, donde el mínimo de unidades de trabajo es OL
o L2, ¿sí? O L2, y el máximo viene a ser o L3, ¿sí? O L2 o L3, vendría a ser el máximo, la máxima cantidad de trabajo, que sería esta, y esta vendría a ser la mínima. Asimismo, el mínimo del factor capital es O K3, 0 K3, ¿sí? Entonces, y el máximo es 0 o K4. Este es el 3 y este es el 4. Este es el mínimo y este es el máximo de capital. El análisis se realiza de manera similar para los demás puntos. Si queremos analizar el C, el D, el E y el F, etc. Muy bien, hasta ahí todo lo que se refiere a el concepto de isocuanta. Ahora veamos el isocosto. Como les había dicho ya, la otra herramienta que se utiliza en el análisis de la teoría de la producción a largo plazo es el isocosto. El isocosto es una línea recta equivalente a la recta de presupuesto, pero en este caso se llama costo total. Se llama igual presupuesto, o también podría ser igual al desembolso total. Cualquiera de estos tres nombres recibe presupuesto, desembolso total o costo total, y es igual al precio del trabajo por la cantidad de trabajo a utilizar más el precio del capital por la cantidad de capital a utilizar. Ese vendría a ser el isocosto, que representa el costo en el cual quiere incurrir un empresario. O podemos decir también que en el cálculo ya numérico vamos a minimizar costos o vamos a maximizar la producción. Bueno, aquí empezamos indicando que es lo mismo que la recta de presupuesto. Esto nosotros le llamamos en la teoría del consumidor recta de presupuesto, si ustedes se acuerdan. Recta de presupuesto, que tiene la misma función, tiene la misma característica, me delimita las cantidades de trabajo y capital que va a comprar, se determina la pendiente, se puede escribir la rotación que tiene, dependiendo del precio de los factores de producción, puede rotar, puede desplazarse paralelamente, etc. Es decir, de la misma forma que los consumidores cuentan con un presupuesto para demandar los diferentes bienes y servicios en un mercado de competencia, las empresas también destinan un monto determinado para adquirir la combinación necesaria de factores para generar procesos de producción. Para analizar esta situación es necesario determinar el concepto de isocosto. Fíjense lo que representa el isocosto. Dice, la línea de isocosto indica las diferentes combinaciones del factor de producción que expresa dado un presupuesto o desembolso total del dinero. Ahí tienen los tres nombres: costo total, presupuesto o desembolso. El desembolso total se refiere al costo total por el uso de los factores de producción. En este caso, el desembolso total se refiere, como dice acá, al costo total por el uso de los factores de producción. Es decir, indistintamente puedo llamar costo total, presupuesto o desembolso total. Gráficamente, ¿cómo se representa el isocosto? Al igual que la recta presupuesto, tiene la misma figura, la misma forma. Como podrán ver acá, este es un isocosto. ¿Cómo se define un isocosto, chicos? Este es un isocosto. Viendo el gráfico puedo definir de que un isocosto muestra la cantidad del factor trabajo y la cantidad del factor capital que una empresa puede contratar o puede adquirir. Pero para contratar o adquirir tiene primero que saber cuánto es su desembolso que tiene, cuánto tiene de plata, desembolso total. O tiene que saber cuál es el costo total en el cual
incurrir, o finalmente tiene que saber cuál es el presupuesto que tiene, pero además debe saber el precio del trabajo y tiene que saber el precio del capital, ¿no? Para poder contratar una cantidad determinada de trabajo que no conocemos y una cantidad determinada de capital. Tampoco no conocemos cuánto se requiere de estos factores de producción. Pero lo que yo tengo que saber mínimamente son tres variables: el desembolso total, el precio del trabajo y el precio del capital. Esta información es conocida. Usted puede saber a través de lo que el gobierno establece como salario mínimo nacional. Y el desembolso o costo total o presupuesto lo sabe la empresa, cuánto tiene para poder. Hubo nuevamente otro corte. Hoy parece que descartar. Muy bien, continuamos después del corte. Entonces, les decía que el isocosto, que tiene esta forma de ecuación algebraica, me muestra la cantidad del factor trabajo y del factor capital que una empresa puede alquilar, puede contratar o puede comprar definitivamente para otra conectividad. Yo tengo cotas, tengo Tigo. Voy a cambiar un minutito. A ver, el problema es que cotas, si no me equivoco, está muy mal en este momento. Se está cortando a cada rato. Muchos sacan sus cables. ¿Me escucha, no? Sí, ingeniero. ¿Jóvenes? Bueno, les decía que el, el isocosto me está delimitando todas las posibilidades de contratar debajo de esta área trabajo y capital para generar un proceso de producción. Por eso se define la línea de isocosto como aquella que muestra la cantidad del factor trabajo y capital que una empresa puede adquirir conociendo el precio de los mismos factores de producción. Entonces, si yo tengo un presupuesto determinado y conozco el precio del factor trabajo y capital, puedo determinar la cantidad que voy a comprar, pero en este caso, la cantidad óptima. Para comprar la cantidad óptima, tengo que ubicarme sobre la línea, en este caso, del isocosto, no debajo ni sobre la línea del isocosto. Es el concepto que hemos manejado en la teoría del consumidor cuando igualamos el ingreso igual al costo. Y en este caso se mantiene lo mismo. Un empresario racional nunca va a trabajar con un factor de producción porque, ojo, el largo plazo es un proceso de producción donde utilizamos el factor fijo y el factor capital y trabajo. Por lo tanto, sus decisiones van a estar sobre la línea del isocosto. De la misma manera que vimos de que hay movimientos, en este caso de la recta presupuesto, cuando hablamos, en este caso hay desplazamientos del isocosto. ¿Por qué? Porque una empresa, si bien puede con este costo, puede
de inversión, es decir, a la izquierda, que también podrían girar, como ya habíamos visto en la teoría del consumo. El trabajo disminuye, el empresario va a poder contratar más trabajo. Si el precio del capital sube, por ejemplo, el empresario va a comprar menos capital y ven, se pueden dar estas rotaciones, tanto a la derecha cuando baja el precio del trabajo, como a la izquierda cuando sube el precio del capital. Eso es lo mismo cuando vimos en la teoría del consumidor. Sigamos. La maximización de la producción se le llama necesario en el largo plazo, punto de equilibrio. A este queridos alumnos, está muy inestable la conexión, voy a dar por terminada la clase, pero quisiera que voy a hacer la asistencia, que por favor enciendan su cámara, activen su cámara, por favor. Les pedía que activen su cámara porque ya hay mucho corte y eso me pone nervioso y me pone mal. Vamos a continuar el miércoles a partir del punto de equilibrio. Estoy esperando que activen su cámara, por favor. No funciona mi cámara, Inge. Por favor, le puse presente en el chat. A ver, voy a habilitar el chat entonces un minutito. Ya, Mauricio Miranda. Sánchez también está. Wilber, ok. Voy a la página 2, un minuto. Listo, compañeros, ya pueden salir. Continuamos el día miércoles. Y es por el horario, no sé si es crítico, pero hay mucho corte. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, que les vaya bien.